Bienvenidas a Salto Cuántico. Salto Cuántico. El podcast de Asana Coach. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salto Cuántico. Estoy muy contento de poder darles la bienvenida a esta nueva aventura, a este nuevo espacio, a este nuevo proyecto que estoy armando. La verdad es que muy contento. Era un mini sueño que tenía hace un buen tiempo ya. Y por esas cosas de la vida uno lo va dejando para después, lo va postergando, siempre hay algo que hacer, nunca hay mucho tiempo. Pero acá estamos. La verdad es que decidí concretarlo, decidí comenzar y llevarlo a cabo. ¿Te has dado cuenta que muchas veces dejamos proyectos, sueños para después? Incluso muchas veces son proyectos no tan ambiciosos. Claro, uno los coloca en una vitrina de cuestiones por hacer, siempre especulando o justificando que faltan recursos, que falta tiempo, siempre hay algo que falta. Y la verdad es que depende absolutamente de querer hacerlo y concretarlo ya. Siento que de alguna manera hemos perdido esta capacidad de hacer, de soñar y de hacer. Muchas veces tenemos sueños que están ahí parpadeando, que nos están latiendo desde dentro, pidiendo por llevarse a la concreción. Pueden ser cosas chicas, puede ser a lo mejor pintar un cuadro, leer un libro, ir a hacer algún trekking, conocer alguna ciudad, lo que sea. Pero siempre hay una justificación. Y me gustaría, a raíz de compartirte esta alegría de estar en el primer capítulo de este podcast Salto Cuántico y de poder estar concretando, que yo creo que esa es la gran palabra de este capítulo primero, quiero planteártelo de la siguiente manera. Desde chicos nosotros hemos venido aprendiendo en este planeta de esa manera. La manera de aprender del ser humano y del cerebro humano es haciendo, practicando. Imagínate que cuando chicos lo único que hacíamos era hacer. Se nos ocurría jugar con un auto, se nos ocurría jugar con unos bloques de Lego, con un rompecabezas, o agarrar un papel y dibujar y rayar. Muchas veces incluso lo hacíamos en lo primero que pillábamos, aunque eso fuera una pared. ¿Cuántas veces hicimos lo que quisimos realmente, aunque eso fuera mínimo? Así crecimos, así va funcionando el cerebro. Es increíble que eso después se nos olvide, ¿no? Entonces, esto prácticamente es una oda al hacer, al concretar. Y es que no estamos en una sociedad que nos invite a concretar nuestros sueños. Este llamado emprendimiento no es más que una proyección un poco más elaborada y más cool de lo que significa concretar tu sueño. Querer algo y hacerlo. Yo hace tiempo quería hacer esto del podcast y no lo hacía, principalmente por tiempo. Y resulta que ahora decidí que ya era momento. Y lo único que tuve que hacer es comprarme un micrófono. Y acá estoy. Y tú me estás escuchando. Entonces, muchas veces es más fácil de lo que creemos. Si tú, por ejemplo, tienes un sueño de pintar un cuadro. Y estás esperando las circunstancias perfectas, exactas.
estás pensando en comprar una tela venida del extranjero, unos lápices perfectos que son exactos los que viste en alguna página, en algún programa. O sea, estás esperando que todo se dé tal cual perfecto como debiera ser para poder comenzar. Y resulta que la vida justamente a lo mejor se trata de lo contrario, de que no se den las condiciones perfectas para comenzar. Y ahí a lo mejor está el aprendizaje y ahí está la invitación de la vida, es hazlo, sigue tu corazón, sigue tus sueños, atrévete, lánzate, aunque salga mal, aunque salga bien, aunque salga a medias. ¿Has visto algún niño que se frustre por que el dibujo le quedó raro, porque lo que estaba coloreando se salió de los bordes? No. Incluso nuestro caminar, el caminar comienza con caídas. La primera vez que intentaste caminar seguramente te fuiste al suelo. Incluso al intentar gatear, no te funcionó la primera vez. Entonces nuestro cerebro va acumulando inputs de todos esos intentos y va aprendiendo. ¿Cuántas veces he escuchado de emprendedores que planificaron meses, años, su gran lanzamiento, y cuando lo hicieron, cuando entraron en acción, se dieron cuenta que todo lo que planificaron no tenía sentido, porque lo estaban viviendo desde afuera, desde un mundo irreal? El hacer te lleva a la práctica del conocimiento. El conocimiento no es tan solo teoría, sino que es práctica también. El conocimiento es que el cerebro empieza a conectar circuitos nuevos que te permiten realizar alguna tarea, alguna función. Entonces estos emprendedores cuentan que una vez que se lanzaron a practicar, a hacerlo, se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo, que debieron haberlo hecho un año antes, porque de todas maneras el análisis previo no iba a ser un colchón garantizador de que todo iba a funcionar, y en la práctica se van dando cuenta de que lo que pensaban no era así, de lo que proyectaban tampoco era así. Entonces, ¿dónde hemos dejado la capacidad de concretar nuestros sueños? Muchas veces los sueños son cosas menores, como te decía. Puede ser leer un libro, puede ser escribir un libro, escribir un poema, hacer un telar, confeccionar alguna ropa. Pero es algo que nos hace vibrar, es algo que nos hace sacar un flujo energético increíblemente grande, liberador. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, de alguna manera la reflexión en este primer capítulo del podcast, en donde yo te comparto mi alegría de poder estar concretando esto, es: vamos a hacer esta dupla que se nos quedó en el tintero cuando éramos chicos. Soñar, crear y luego concretar. La creatividad como que no tiene mucho piso si no va de la mano con la concreción. Alguien puede ser muy creativo en la mente, que era lo que me pasaba a mí antes. Hace 7 años yo hice un quiebre en mi vida y empecé a concretar muchas cosas que yo soñaba, que quería hacer, a veces con pocos recursos, a veces como saliera, pero empecé a generar este músculo. ¿Y qué es lo bonito? Es algo que se practica. No es algo que todos tengamos que ser súper emprendedores con formación académica, estos tipos que después salen en las revistas, que lanzaron su negocio, su proyecto y les fue increíble, y luego lanzaron otro, y no todos tienen que ser así. Hace más de 7 años, como te decía, yo era una persona promedio, con creatividad. Siempre me consideraba una persona creativa en el arte, en las relaciones, en el liderazgo de equipos. Pero cuando se trataba de estos sueños locos que yo tenía en la cabeza, quedaban ahí, quedaban como sueños. Algún día, más adelante. Pero yo sabía en el fondo que no era bueno para concretar. Me costaba concretar. Pero finalmente lo que no sabía era que se iba practicando. Cuando logré cruzar ese velo
esa cortina de humo, empecé a darme cuenta que hay un mundo increíble al otro lado. Cuando hace 7 años empecé a concretar ciertas ideas locas que había tenido por mucho tiempo, me di cuenta que era posible y que no era tan loco. Y que dependía de mí, y que al final dependía de mí, y que lo podía hacer. Puede sonar casi insignificante, pero cuando lo haces la primera vez, cuando lo concretas, y me refiero a esa sensación de concretar, de cerrar el capítulo, de lograrlo, de decir, listo, ya está hecho, ok. Viene una sensación tan grande, viene una sensación de decir, wow, esto es un territorio inexplorado, es un lugar en el que yo no había estado y se siente muy bien. Algo salió afuera, estamos, ya está. Luego lo que viene es un sentimiento de adicción increciendo. Es una adicción a hacer. Si antes yo era una persona que planificaba y me encantaba la etapa de planificación, y si la planificación se alargaba al doble, al triple o por años, yo era el tipo más feliz del planeta porque me encantaba, gozaba con la planificación. Pero cuando era el momento de concretar y de hacer, se me iban las ganas. Pero una vez que empecé a concretar y hacer lo que quería hacer, me di cuenta que me gustaba. Es que claro, tenía que hacerlo, si no, ¿cómo iba a saber? Y empecé a concretar 1, y 2, y 3, y empecé a hacer cosas que jamás se me habían ocurrido. Y empecé a fluir. Y la verdad es que es adictivo, no podía parar. Y hasta ahora sigo intentando hacer cosas, concretar, y me he transformado en una persona que lo que quiere es estar haciendo ya. Es como se me ocurre algo y lo quiero hacer rápido. Quiero llevarlo rápido a la práctica, porque me he dado cuenta que en la práctica es donde efectivamente está la explosión total de alegría. Pasa que muchas veces a la primera no te va a salir bien, a la segunda te va a salir más o menos, a la tercera o cuarta te va a salir mejor, o tal vez tienes la gran maravilla y sorpresa de que a la primera te sale espectacular. Va a depender. Hay cosas para las que uno es muy bueno, hay cosas para las que uno no es tan bueno, hay cosas para las que tienes que aprender más. Pero esa especie de adicción por hacer y por concretar es maravillosa. De alguna manera la vida te cambian los conceptos, cambian los chips del cerebro, saltan chispas por todos lados. Porque hay un mundo diferente cuando uno empieza a concretar lo que quiere. Y lo puedes hacer mañana. Lo único que debe pasar es que te des permiso. Pero un permiso un poco desenfadado. Es como decir, ¿sabes qué más? Ya me cansé. Me cansé de decir que quiero hacer esto y no lo hago. Me cansé de tener una lista enorme de sueños por hacer. Me cansé de decir que hay problemas, que me falta A o me falta B. Hacerlo. Y para hacerlo, aunque suene tonto, lo primero es permitirte hacerlo. Debes permitirte hacerlo para luego hacerlo. Y entonces esto se transforma en un círculo virtuoso. Te permites hacer, lo haces, y cuando lo haces te das cuenta que lo podías hacer, por lo tanto te permite hacerlo de nuevo. Es muy bonito y alguna especie de implosión interna ocurre, se siente, cuando empiezas a concretar. Y te digo que es adictivo porque hay mucha gente allá afuera que lleva años haciendo, concretando, inventando, generando. Y la verdad es que hay gente que está cambiando el planeta. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo que te mueve, esas ganas locas que tienes de hacer las cosas que aún no haces, vienen desde una vocación, vienen desde una energía maravillosa que aporta al planeta. Y eso es lo que necesitamos hoy día, ¿no? Necesitamos gente haciendo que sus sueños se hagan realidad. Pero incluso la frase que tus sueños se hagan realidad todavía es de eslogan, ¿no? Es de piedra de oro. Es hacerlo mañana. Hazlo mañana.
¿Quieres salir a caminar? Hazlo. O sea, acostúmbrate, practica el hacer lo que quieres hacer. Resulta que en la vida que vivimos, de verdad, piénsalo, no hacemos todo lo que queremos hacer en honor a la responsabilidad, en honor a la madurez y a cuántas cosas más que se nos ha inventado. ¿Qué pasa si quieres hacer algo y lo haces? Estamos hablando de cosas buenas, estamos hablando de cosas que aportan, que no dañan a nadie. Si quieres comprarte ese libro, anda y cómpralo. ¿Por qué siempre hay un miedo, ya sea el miedo económico, el miedo al ridículo, el miedo... Se practica, no es de un día para otro, pero esto de querer y hacer parte desde lo más chico. ¿Quieres salir a andar en bicicleta y te ha dado flojera por el clima, por el tráfico, por lo que sea? Hazlo, créeme que cuando lo haces te sientes la mejor persona del mundo. Pero hay que practicar esto de crear y hacer. Creatividad, concreción. Esta dupla de la creatividad y la concreción te va a llevar a planetas desconocidos, te lo aseguro. Todo lo que ha pasado en mi vida los últimos años se lo he debido a este quiebre total. Desde una persona que postergaba sus sueños a una persona que empezó a generar ideas que concretaba rápidamente. Y ahora casi que no puedo esperar a concretar lo que se me ocurre. Y mucha gente se va a ver beneficiada cuando tú hagas eso, porque al principio va a ser salir a andar en bicicleta o hacer un trekking, pero más adelante te vas a empezar a meter en este gustito de hacer cada vez más cosas y más grandes. Y en algún momento no te vas a dar ni cuenta cuando vas a estar concretando la mitad de la lista de las cosas que tenías pendientes. Resulta que esto de concretar y hacer lo traemos en nuestro ADN. Como te comentaba, los niños son así, venimos de fábrica, hechos para poder concretar, hacer. Esto no es algo extraño, ajeno a ti, pero debes empezar a recuperarlo. Por lo tanto, la invitación que te hago en este primer capítulo de Salto Cuántico, este podcast en el que me siento canalizando temas que a lo mejor no puedo tocar o solo tangencialmente en el canal del Instagram Asanu Coach, en donde principalmente toco temas de nutrición, de alimentación, de salud. Bueno, siento que acá en este espacio van a ocurrir cosas diferentes, vamos a poder hablar, explayarnos de manera más jovial, más despeinada sobre muchos temas interesantes, espero, para ti. Acompáñame en este viaje. Y la primera invitación que te hago en este espacio es: acompáñame a concretar. Concreta, empieza mañana a concretar. Crea y concreta. Crea y concreta. Vamos a generar esta musculatura, este músculo de la creación y la concreción. Muchas veces esto se transforma en un círculo vicioso, el no concretar, porque si sigo soñando y acumulando sueños, ¿para qué? Entonces uno deja de soñar, lo que es aún peor. Hay gente que como no concreta, entonces va acumulando sueños y luego mira su estantería de sueños y dice: es que esto está lleno y no lo he hecho y no lo voy a hacer. ¿Para qué me miento? Entonces dejas de decir tus sueños, dejas de proyectar tus sueños y finalmente dejas de acumular y dejas de soñar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir si no lo voy a hacer? Dices. Basta de eso. Basta de eso. Empieza uno por uno a hacer que estos sueños que están al final de la fila, imagínate una fila en el banco o en cualquier lado, piensa que todos tus sueños están al final de esta fila. Imagínalos que empiezan a avanzar hacia adelante. Imagina que los que están más adelante que ellos empiezan a cederle su lugar. Y empiezan a pasar de a poco un espacio adelante, otro espacio adelante, y de pronto no se dan cuenta de tus sueños y ya están llegando a los primeros lugares, pasando de uno en uno, y de pronto la mayoría de estas cosas empiezan a estar en el primer lugar. ¿Qué pasaría si en tu día tú hicieras todo lo que quisieras? ¿Qué pasaría si en tu día empezaras a concretar tus sueños uno por uno? Repito, no tan solo los sueños gigantes como viajar a Egipto, como ir al Tíbet,
como generar una empresa multinacional. Estoy hablando de cosas que puedes concretar mañana mismo. Hoy a lo mejor, o mañana, o el fin de semana que viene. Vamos juntos a crear un espacio en este canal de podcast en donde podamos generar conciencia, movimientos de conciencia, burbujas de conciencia que queden flotando en tu interior, que a lo mejor te generen un movimiento raro, que te dejen preguntas, reflexiones y que luego se vayan transformando en acción. Te invito entonces a compartir esta alegría, a compartir tus dones, a compartir tus maravillas internas, a sacarlas al mundo, porque a eso vinimos, a poder explotar en mil colores, a poder contagiar al resto. Estamos en un momento planetario maravilloso, pero maravilloso para hacerlo. Tenemos herramientas que nuestros padres y nuestros abuelos ni siquiera hubieran soñado. Así es que te invito a moverte, te invito a sacudirte y a dejar que tus sueños pasen adelante. A partir de mañana mismo. Yo lo he hecho los últimos 7 años y créeme que se siente increíble. Y bueno, nunca uno para. En la medida que uno va generando y creando, parece que esto es de nunca acabar y empiezan a aparecer más y más y más sueños y de repente tu vida absoluta es otra. No te diste cuenta cómo empezaste a vivir diferente. Vamos a ejercitar este músculo de la creación y la concreción. Te invito a seguir cada uno de los capítulos que vamos a tener acá en este podcast Salto Cuántico. Te invito a que formes parte de esta familia, a que formes parte de este espacio de reflexión, de conciencia, para ver si entre todos hacemos lo que vinimos a hacer, ¿no? A generar un mundo totalmente mejor. Me despido en este primer capítulo. Espero que hayas sentido parte de este entusiasmo que te comparto al comenzar este proyecto, este mini sueño como le he llamado. Y te dejo invitado, invitada para el próximo capítulo de este podcast Salto Cuántico. Nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.